terrestres no se están haciendo. En otros países más desarrollados se hacen cursos de reanimación en colegios, en alumnos de tercero o cuarto medio pueden practicarlo y son medidas bastante simples. Ahora, en el caso de un niño que está ahogándose, lo que uno tiene que hacer es sacarlo en la piscina, tratar de ponerlo en una posición de espalda, levantar la cabeza y, dependiendo un poco del tamaño del niño, usar nuestra boca para cubrir su boca y la nariz si eventualmente es necesario y soplar un segundo y esperar que salga el aire. Y eso hacerlo 2 veces antes de empezar con otro tipo de maniobra. Una vez terminado esas ventilaciones, uno lo que puede empezar a hacer compresiones torácicas para que el niño tenga movimiento, digamos, en su corazón y ver si está funcionando. Y eso hacerlo alrededor de 30 veces por minuto. Doctor, estos accidentes, por supuesto, que tienen factores azarosos de por medio que impiden hacer una correlación directa entre un determinado accidente o ahogamiento y luego los efectos posteriores. Pero, ¿qué hace la diferencia respecto a un niño que cae a la piscina y termina con secuelas, como termina fallecido, por ejemplo, o con secuelas graves, de otros que hemos conocido casos, terminan en buenas condiciones? Recuerdo, por ejemplo, el caso de la hija de Andrés Velasco, del exministro de Hacienda, claro, cuando él era ministro de Hacienda. Cuando él era ministro, que fue un caso que generó también mucho impacto por por supuesto, la notoriedad de sus padres, de esta menor. Pero ella logró sobrevivir y quedar bien, en buen estado de salud. Hay algunos factores que son preventivos. Por ejemplo, la temperatura de la piscina puede ser un factor importante. Si ocurre esto en invierno, al bajar la temperatura rápidamente la persona, eso tiene un factor protector en el sentido que necesita menos oxígeno en ese organismo por las temperaturas. Entonces eso como que protege un poco la reanimación. Entonces, si ha estado en una piscina helada, los niños hacen hipotermia y eso en cierta forma protege al cerebro porque la demanda de oxígeno es menor. Pero cuando ocurre en verano la situación no es la misma, entonces la temperatura del agua no siempre logra tener una hipotermia al niño en pocos minutos. Ahora, siempre hay que estar alerta y, como tú mencionaste, las medidas de prevención son importantes, tener unas rejas bien cerradas con sistemas anti-apertura de niños y estar siempre observando a un niño cuando empieza a caminar, incluso puede ser una pileta, en un centro comercial, en distintas partes donde pueden ocurrir accidentes. Entendiendo además lo que dice Sebastián, que los accidentes son azarosos y son accidentes y pueden ocurrir en los 30 segundos que uno va a buscar algo a la cocina, o sea, entendiendo el contexto además, porque hay que ser empático también con aquellos que lo han vivido, tal vez siempre tener a los menores, especialmente cuando hay casa, con el chaleco salvavidas puesto, no importa la alta temperatura. Exacto, es complejo porque en el fondo, si bien uno tiene que estar siempre observando a los niños son inquietos y un espejo de agua para ellos es muy atractivo, por lo tanto esas cosas hay que siempre tenerlas presentes. Ahora, si uno tiene una piscina o uno va a un lugar donde hay piscina, hay que estar muy atento y, como dices tú, colocarle sus chalecos salvavidas si van a estar cerca de la piscina. Disculpe una pregunta práctica, pero ¿es el chaleco salvavidas la mejor opción para mantenerlo o son estas que se ponen aquí que se llaman las alitas? Las famosas alitas, si no están bajo supervisión, pueden no servir. O sea, un niño que salta a una piscina con las alitas pueden deslizarse la alita y el niño cae al fondo y queda la alita flotando. Por lo tanto, hay que estar siempre observando a un niño cuando está en esas condiciones. Ahora, el chaleco salvavidas lo que hace, evita que el niño hunda la cabeza, por lo tanto es más seguro. Pero tal vez para las condiciones del niño, si uno está jugando con ella, tal vez no es necesario. ¿Ya? Doctor, el otro día escuchaba de otro efecto que es posterior a un episodio de ahogamiento. Niños que caen a una piscina, lo sacan, logran reanimarlo o sencillamente se atoró, en fin, pasó el episodio y luego corren riesgos de que hubiera como una especie de ahogamiento tardío. ¿Existe aquello? Yo escuchaba ese concepto que en Estados Unidos al parecer es bien popular, como una suerte de segundo ahogo, pero que ya es posterior cuando están, no sé, durmiendo, por ejemplo. No estoy tan al tanto de esa situación, pero lo que sí es importante es mencionar que cuando un niño cae o una persona cae en una piscina, no puede respirar, lo que primero hace es tratar de aguantarse el oxígeno y, por otra parte, evita respirar. Cuando la persona cae inconsciente, el organismo naturalmente va a tratar de respirar y a veces se produce un fenómeno que es un espasmo glótico que impide que el agua pueda entrar a los pulmones.
y eso persiste con una asfixia. Perfecto. En algunos casos se produce entrada de agua hacia los pulmones, que eso, dependiendo un poco del tipo de agua, también puede producir algunos daños y la cantidad de agua. Entonces, cuando esas personas son rescatadas, probablemente una de las primeras maniobras, la persona puede recuperarse, pero puede tener algún daño a nivel de los pulmones. Bien. Y esa persona puede tener probablemente un problema posterior. Por eso los niños no pueden ser dados de alta. Si llegan en esas condiciones de una clínica, tienen que estar en observación, porque puede hacer alguna complicación posterior. Perfecto. Tal vez a eso se refería. Sí, doctor, solo para finalizar y aprovechando su expertise, usted como jefe de urgencia, hoy día las temperaturas van a estar altísimas en las zonas interiores, aún más, sensación térmica de 40 grados, y uno la verdad es que tal vez no le toma el peso, pero efectivamente uno podría deshidratarse con esto. ¿Cómo hacer frente a una jornada tan calurosa como la de hoy? Mire, a esta hora hay 21 grados. 21 grados, exacto, y no estamos esperando alrededor de 35 o 36 grados, y como dices tú, la sensación térmica, que es un factor que no siempre uno lo toma en consideración. Lo que nosotros hablamos muchas veces es la temperatura, pero la humedad del aire también es un factor importante. En la medida que la temperatura aumenta, afortunadamente en Santiago y en la región metropolitana, la humedad tiende a bajar. Pero si tuviéramos la coincidencia, una humedad elevada con temperaturas altas, es sumamente peligroso. Ahora, ¿cuáles son las precauciones? Las recomendaciones habituales es tratar de cambiar un poco los hábitos que uno tiene. Si uno iba a hacer un trámite en un lugar caluroso, por ejemplo al centro, tratar de correrlo para más temprano o más tarde. Las personas que trabajan a la plena luz, la gente del campo, la gente que trabaja en obras viales, en construcción de edificios, lo ideal es que se protejan, y si la temperatura pasa de 35, lo ideal es incluso suspender la faena. Mire, importante para los empleadores ese dato. Exacto, porque en el fondo, si nosotros estamos haciendo una actividad física en un ambiente caluroso, estamos generando calor. Y si nuestro organismo pasa de los 35 grados, si pasa la temperatura ambiental sobre 35 grados, nuestra capacidad de eliminar ese calor baja. Claro. Y eso hace que la persona empiece a subir la temperatura y puede llegar a una insolación, y eso es gravísimo. La hidratación, como tú dices, es un factor importante. Y un factor también que no es menor es tratar de evitar dejar en los vehículos con personas adentro, con niños, con animales, porque en una hora puesto al sol, el auto puede subir internamente a casi 60 grados o más, y eso es un peligro importante. Sin duda. Doctor Utiel, gracias por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias. Buen día. Que tenga un buen día.